Un feliz jueves 10 de septiembre ya de 2020. El saludo para todos ustedes y tal y como lo habíamos prometido, queremos poner la lupa en esta noticia que se dio a conocer hace 2 días en relación con la vacuna de AstraZeneca en colaboración con la Universidad de Oxford, el hecho de que se haya detenido las pruebas en esta fase, la tercera fase, la previa antes de que llegue al regulador, y esto en relación con un caso que ya supimos y nos hemos enterado por distintas fuentes, pues que tiene que ver con un factor que vamos a preguntarle a nuestro invitado, la mielitis transversa, y al parecer un paciente que habría sido o habría sufrido este problema. Pero no digo yo más porque quien lo tiene que decir pues es nuestro invitado, ahí lo ven ustedes, y lo saludo y me da mucho gusto verlo al doctor Alejandro Macías. Él es médico internista, es infectólogo y es catedrático de la Universidad de Guanajuato. Además fue comisionado de lo que es la influenza. Él está en León, en el estado de Guanajuato, así que le saludo yo desde acá, desde el estado de Morelos. ¿Cómo le va, doctor? Qué gusto verlo. Hola Gaby, buenos días, mucho gusto verte. A ver, el día de ayer en el tema de económico, las acciones de AstraZeneca cayeron, cayó también la expectativa o la esperanza, la ilusión que se había generado que esta sería una de las que más rápido se estaría probando y de que avanzaba rápido. ¿Usted lee los primeros titulares cuando se entera de esta noticia y qué piensa? Bueno, yo lo primero que pensé era que eran fake news y que era un rumor, pero luego me fijé que venía del New York Times y ya pensé que era más difícil que fuera fake news. Eh, Sin duda que no es una buena noticia, no hay que no cunde el pánico, como bien dices, hay muchas vacunas en estudio y si no es esta, lo más probable es que vaya a ser otra. O un grupo de vacunas que lleguen a funcionar, pero es una mala noticia sin ninguna duda, sobre todo porque ha trascendido también por algunas noticias independientes y luego también por el New York Times, que parece ser que un paciente tenía mielitis transversa. Y la mielitis transversa es una complicación que se puede considerar seria, es una parálisis de la cintura para abajo, que puede recuperarse, pero también puede no recuperarse. Entonces, si es eso y lo relacionan con la vacuna, pues no es una buena noticia, sería un golpe duro para esta vacuna. Al menos la retrasaría por varios meses. Eh, y tiene que ser evaluado por una compañía independiente, no lo puede evaluar nada más la empresa, tiene que haber un comité independiente que evalúe la eventual asociación con la vacuna, eso va a tomar un tiempo, pero si se determina que tuvo que ver con la vacuna, habrá que ver qué va a pasar. Ok, esta mielitis adversa, le decía, le preguntaba yo, esto es una inflamación de la médula, ¿correcto? Espinal. Si es una inflamación, es una inflamación, la mielitis transversa es una inflamación de la médula espinal, de la columna, de la médula, en donde se destruye, digamos, es una enfermedad desmielinizante, donde se destruye una parte de la médula y se pierde la conexión de la parte superior con la parte inferior. Y como dice usted, puede ser temporal o permanente. Ahora, para usted que nos explicó también el tema de los tiempos de las vacunas, una cosa que no hablamos con mucho detalle tiene que ver con cómo se eligen a los voluntarios que participan en estas pruebas y cuánto esto habría llegado, no necesariamente por la vacuna, sino por condiciones preexistentes de quien se hace voluntario en las pruebas. Sí, mira, es lo que pasa, por ejemplo, también con el síndrome de Guillain-Barré, que es muy famoso porque se le ha asociado, por ejemplo, con la vacuna de influenza en algunos pocos casos. En la población ocurren normalmente esos casos. Digamos, el síndrome de Guillain-Barré ocurren 10 casos de Guillain-Barré por más o menos por millón de habitantes por año, por decir algo. Y eso no ocurre normalmente. Entonces, si tú vacunas 1 millón de personas y en ese lapso iban a ocurrir, digamos, 3 síndromes de Guillain-Barré en ese millón de personas, pues ese es el número esperado. Si aparecen 3 síndromes de Guillain-Barré, no es la vacuna. Solamente cuando se excede ese número ya de una manera significativa, entonces ya se piensa que es la vacuna. Pero entonces no es fácil determinar si fue la vacuna o no. Sin embargo, en el caso de los estudios clínicos, si son, por ejemplo, si llevan 4,000 o 5,000 estudiados y ya encontraron uno, pues ya es preocupante. Van a tener que determinar con razonable certeza si tuvo que ver con la vacuna o no. Certeza absoluta nunca la hay, ¿eh?
pero con una alta probabilidad se podrá determinar si tiene que ver con la vacuna o no. Se para el estudio para observar al paciente y qué más ocurre y me habla de tiempos. ¿Cuánto más se puede retrasar en función del Ya. ritmo que ya llevaba? Sí, la vialitis transversa tienen que estudiar si el paciente tenía otras condiciones que pudieran haberla ocasionado. Por ejemplo, hay tuberculosis, enfermedades virales, casi cualquier enfermedad bacteriana o Claro. muchos virus. Si encuentran que tenía alguno de esos otros virus, pues ya tienen una excusa. Pero si no encuentran nada, entonces cada vez más la posibilidad de que hubiera tenido que ver con la vacuna aumentaría. Eso todo lo tiene que desarrollar un comité independiente de la empresa, porque así debe dictaminarse con independencia. ¿Cuánto Eso tiempo nos se debe dar retrasa? tranquilidad, ¿verdad? O Adelante, sea, perdón. no es una buena noticia, pero también nos debe dar tranquilidad de que las cosas se hacen bien, de que no se permite que si una vacuna tiene dudas, no se permite que se venda, digamos, no se puede hacer lo que se hizo, por ejemplo, con la vacuna en Rusia, donde simple y sencillamente rebasan por la derecha y dicen, no, esta vacuna ya está lista, ahora le vamos a ponerla. No, así no se hacen las cosas. Y entonces, ¿en cuánto tiempo se retrasa? ¿Cuántas semanas? ¿Un mes? ¿2 meses? Yo estimo que sí, por lo menos entre 1 y 2 meses se va a retrasar la vacuna. Ojalá que no sea un golpe mortal para la vacuna, ¿verdad? Que se pueda volver a usar y que el comité determine que no tuvo relación con la vacuna o que el riesgo sería bajo, qué sé yo, y que se pueda seguir avanzando con esta vacuna, pero eso lo tenemos que esperar. Supongo yo que lo que habría que hacer de ocurrir ese que es el peor de los escenarios, pues es regresar como que a la mesa de diseño, ¿no? Y rediseñar la misma vacuna, doctor. Sí, es que hay distintos tipos de vacunas, Gaby. Unas son en virus vectores como esta, y eso pondría un velo de duda, no solo sobre esta vacuna, sino sobre todas las vacunas de virus vectores, como la propia vacuna de Rusia. Yo escuché que la vacuna de Rusia ya se está inclusive comercializando o vendiendo, digamos, se están haciendo proyectos ya de venta, ya lo único que faltaría es que se autoricen en autoridades regulatorias de cada país, pero esto pondría un velo de duda también sobre la vacuna rusa, porque es del mismo tipo, es una vacuna de hecho de un virus vector, que es un adenovirus, no es necesariamente el mismo virus, pero es el mismo tipo. Entonces pondría un velo de duda y yo creo que en este momento, por ejemplo, difícilmente la autoridad regulatoria en México, por dar un ejemplo, COFEPRIS, iba a autorizar que si no se recibe esta vacuna, se reciba la vacuna de Rusia, porque el velo de duda iba a estar sobre estas vacunas de virus vectores y adenovirus. Hay otros virus vectores que no son adenovirus y a lo mejor se tendría que enfocar a ver si con otros virus vectores no hubiera ningún problema. Como, O ajá. vacunas que no tengan ningún virus vector, ¿verdad? Como las que tienen RNA mensajero, como la de Moderna y la de Pfizer, la de Moderna en los Estados Unidos, la del laboratorio Pfizer, o virus muertos, virus inactivos, coronavirus inactivos, como algunas que están desarrollando en China. Hay otro tipo de vacunas, las de proteínas, habría que esperar. Oiga, lo que es cierto, y usted sabe muy bien que yo soy periodista de negocios, es que en la de AstraZeneca y Oxford ya hay una cantidad importantísima de dinero involucrado de países interesados, de clientes, en pocas palabras, a la espera. Uf, Hay miles de millones de dólares allí implementados ya y en riesgo, porque por ejemplo México, el gobierno y sobre todo la Fundación Carlos Slim eh, firmaron un contrato de riesgo y ese contrato de riesgo significa que si la vacuna no funciona, se va a perder todo ese dinero. Ese dinero, supongo, estaba ya en planes para la producción, inclusive aún antes de la autorización, pues tienen que ir haciendo ya cosas para la producción, para la planeación, y si la vacuna no sirve, pues ese dinero se va a perder. oiga, aun cuando esto es una buena intención de los países de formarse cuanto antes en estas filas de los que ofrecen las vacunas, hay una lección aquí para los países, el haberse quizá adelantado, entre comillas, cuando entendemos cuál es la razón de hacerlo, y formarse y pagar por una vacuna cuando no había superado alguna etapa, es decir, quizá hasta la fase 3, o no hay lección y esto es lo que viene siempre pegado con el tema. Pues sí es el riesgo inherente, Gaby, porque yo de hecho cuando México firmó este contrato de riesgo, mi opinión, modesta, pero mi opinión es que está bien,
que no están acostumbrados los gobiernos a hacer contratos de riesgo, pero pues hay que hacerlo. La intención era buena, la apuesta era buena, si falló, pues ni hablar, así son las probabilidades. Pero no, decir que hay una lección, no creo, porque las vacunas en general han sido muy seguras. Esto sería, si por ejemplo en este caso la vacuna se tiene que retirar, ojalá y no, pero si así fuera sería raro. Las vacunas en general son muy seguras. La apuesta era razonablemente segura también, ¿eh? Pero bueno, pues así es. Así es como funciona, ¿no? Qué bueno que lo dice y lo que también quiero subrayar de lo que está mencionando en su mensaje tiene que ver con que sí son malas noticias, pero al mismo tiempo se están haciendo las cosas como se tienen que hacer y esa es la parte muy importante, positiva del caso que estamos viviendo a través de AstraZeneca. Doctor, qué me dice de lo que ha leído respecto de otras vacunas que están en desarrollo que le llamen la atención a estas alturas? Mira, hay otras vacunas. Por ejemplo, como te decía, las de RNA mensajero. Un problema de esas vacunas de RNA mensajero o ARN mensajero es que necesitan para su almacenamiento y distribución temperaturas muy bajas, de -20 y -70 grados, lo cual dificulta muchísimo su transporte y su aplicación en países en desarrollo. Pero aquí mismo, por ejemplo, el gobierno en México eh, ha hecho y había hecho la apuesta no solo sobre esta vacuna de AstraZeneca, sino sobre otros productores. Inclusive creo que había negociaciones con la vacuna rusa, pero como te digo, la vacuna rusa estaría también en duda por lo mismo. Y ahora mismo se ha apoyado mucho trabajos que tiene aquí en México, empresas privadas que tenían experiencia en vacunas de coronavirus, en animales también, por ejemplo, o empresas que conocen de virus vectores en México, el gobierno ha apoyado a esas empresas. Entonces, quizás lleguemos a tener inclusive una vacuna mexicana, ¿eh? Qué bueno. Entonces, que la apuesta venga por distintos lados, tiene un interés no solo para la salud, pero también para la economía, ya que tú eres economista o periodista de negocios. Es una vacuna de extraordinaria importancia para la salud, sí, pero en este momento ya también para la economía, porque la verdad es que esta situación no va a poder volver a la normalidad que conocíamos mientras no tengamos una vacuna. Ah, ni la economía, ¿eh? Periodista especializado en negocios, sí, con un posgrado también allá en el INCAE, por cierto, nada más para contarle acá, compartirle a todos. Oiga, doctor, pues me parece interesantísimo lo que está diciendo porque además nos ayuda a subrayar la importancia de la innovación a nivel de nuestros países de América Latina y el Caribe y por supuesto México, ¿no? Y hay muchos países que han sido sede por muchos años de centros de investigación de los que se habla poco, porque no son así tan globales o multinacionales y hay poco dinero, pero al final del día sería interesantísimo. Doctor, para cerrar, le quiero preguntar, el presidente Trump ha dicho, y yo quiero su opinión médica, no política, que podría tener una vacuna quizá adelantarse antes de la elección, que es el próximo 3 de noviembre. Médicamente hablando, ¿qué piensa usted cuando escucha esto? No, que es un empujón político, digamos, o que él está urgido de una vacuna naturalmente por las elecciones, pero eso va a ser muy difícil. Pero además, mira, no es lo mismo tener la vacuna que tener la vacunación, ¿eh? Una cosa es tener la vacuna, pero si tú ahora mismo pudieras vacunar a, digamos, 500,000 estadounidenses todos los días, bueno, pues necesitas 2 años para acabar con toda la población, para acabarlos a vacunar a todos, porque son 330 millones. Entonces, no vamos a tener una vacuna. A lo mejor llega a haber alguna vacuna que, mire, aquí está la vacuna, esta parece ser la buena. Pero decir que tenía ya la vacunación, primero hay que negociarla, hay que producirla, hay que empacarla, hay que distribuirla, las cadenas de frío, la aplicación, esperar el resultado de la vacuna en la inmunidad de grupo o de rebaño, no. Eso nos va a llevar fácilmente hasta finales del 2021, si bien nos Wow, va. si bien nos va. Y ojo, que en el caso de Estados Unidos hemos hablado de los problemas que ha habido para distribuir respiradores, para distribuir mascarillas, ya no digamos producirlas, distribuirlas, e incluso para hacer pruebas de diagnóstico y detectar el COVID-19 ha sido todo un problema. Un tanto tiene que ver con esa voluntad de tenerlas disponibles, pero también aplicarlas y contener y tener el resultado. Los cuellos de botella que se han armado nos dan un preámbulo de las cosas que se pueden tener que sortear en el caso de la vacuna. Y ya, doctor, quiero
cerrar con el diagnóstico. ¿Cómo está viendo usted primero su estado, allá en Guanajuato, segundo el país, México, y después de que ya salieron algunos exfuncionarios médicos también pidiéndole a las autoridades mexicanas de salud, pues hacer un plan B para contener los contagios de COVID? ¿Cómo termina esta conversación? Sí, todavía hay una actividad intensa y está pasando lo mismo que en Estados Unidos, donde primero, por ejemplo, entró Nueva York, pero luego fueron entrando otras ciudades de densidad alta y luego van entrando prácticamente todas y pareciera que la curva nunca se va a acabar, porque más que una montaña es una cordillera de montañas tras montañas y entonces se van solapando unas curvas con otras y cuando mejora la cosa en una ciudad, pues empieza otra y luego empiezan a entrar ciudades de densidad media y se empieza a ruralizar también, entonces va para muy largo esto y tendríamos que hacer lo mismo, detectarlos tempranamente, tratar de detectarlos tempranamente, rastrear a los contactos, eso sigue siendo verdad. Y ahora muy particularmente, algo que por desgracia se ha politizado tanto en Estados Unidos como en México, el uso del cubrebocas. Porque le pedimos a una vacuna que evitemos enfermarnos y que si nos enfermamos no sea tan grave la enfermedad, pues eso mismo lo hace el cubrebocas. El cubrebocas te ayuda a que no te enfermes y a que si te enfermes se reduzca el número de virus que respiraste para que no estés tan grave. Eso lo puede hacer la vacuna. Hay razonable certeza en eso. Y no, a veces no usamos el cubrebocas cuando ya lo tenemos. Es que a veces perseguimos lo que no podemos tener. Y este pedido de plan B de exsecretarios de salud, ¿lo ve realista? ¿En la práctica es necesario o simplemente reforzar lo que ya está planteado? Sí, pues ahí se están planteando precisamente lo que conocemos, ¿verdad? Y yo creo que es un llamado, es una opinión y todos quieren aportar algo, yo creo que está bien, pero al final a ver, necesitamos rastreo de casos, búsqueda temprana, rastreo, cuarentena, higiene, sana distancia, uso generalizado del cubrebocas, presupuestos extraordinarios, cosas como esas, sí es lo que se debe hacer desde siempre, sí. El doctor Alejandro Macías, se lo dije fuera de cámara, ha estado hablando con los medios, muy útil sus opiniones, pero le digo que ha hablado con tantos que hasta nada más faltan los conductores de Uber y nosotros estamos en la fila para hablar con él. Mucho interés en platicar con usted, doctor, lo cual nos da mucho gusto porque eso representa mucho la autoridad que necesitamos tener ahora mismo para explicarnos estos temas. Le agradezco como siempre el tiempo, que tenga usted un buen día y excelente cierre de semana. Gracias, Gaby. Cuídate, que estés muy bien, tú y tu auditorio. Igual.